Buenas noches, navegantes del vacío. Están sintonizando Estación Anónima. La única frecuencia que transmite desde ese espacio oscuro entre tu pantalla y tus ojos. Pensamos que el Internet es un lugar seguro. Una herramienta dócil hecha de código, servidores de cristal y cables de fibra óptica. Pero pregúntale a cualquier programador veterano qué pasa cuando escarbas demasiado profundo en la red. Te dirán que hay lugares que no fueron programados por humanos. Páginas que se escriben solas en la madrugada, foros habitados por cosas que simulan estar vivas, y transmisiones en vivo que te miran de vuelta. Soy tu locutor de guardia. Hoy, los reportes que llegaron a nuestro servidor encriptado nos obligan a mirar hacia las profundidades del abismo digital. 5 historias de usuarios que hicieron clic donde no debían, que descargaron lo innombrable y que descubrieron que la red también tiene fantasmas. Ajusten el brillo de sus monitores. La transmisión comienza ahora. Nuestro primer reporte nos llega de Andrés, un universitario que solía pasar las madrugadas saltando de un video a otro en YouTube para combatir el insomnio. Una noche, alrededor de las 3:15 am. El algoritmo le recomendó un video en vivo sin título. El canal no tenía nombre, ni foto de perfil, y el contador de espectadores marcaba 0. Andrés era la única persona viéndolo. Al hacer clic, la pantalla mostró una imagen estática y de muy baja calidad, iluminada solo por la luz de un monitor. Era una habitación pequeña. Había una cama deshecha al fondo, un póster rasgado de una banda de rock en la pared y una silla de escritorio giratoria de espaldas a la cámara. Andrés sintió un escalofrío en la nuca. El póster, la cama, la silla. Era su propia habitación. Andrés nos cuenta que se quedó congelado, mirando la pantalla. El ángulo de la cámara sugería que estaba siendo grabado desde la esquina superior de su armario, una zona cubierta de sombras donde no había ninguna cámara web instalada. Intentó convencerse de que era un video pregrabado, una broma pesada de algún amigo hacker. Pero entonces, en el stream, vio como la figura sentada en la silla de su habitación se ponía de pie lentamente. En la vida real, Andrés seguía sentado, paralizado por el terror. En la pantalla, su doble digital caminaba hacia el armario, directamente hacia el lente de la cámara oculta. El doble levantó un rostro que no tenía facciones, solo una superficie lisa de piel pálida, y levantó un dedo para apuntar hacia la puerta de la habitación de Andrés. En ese preciso instante, en la vida real, la perilla de la puerta de Andrés comenzó a girar lentamente. Él desconectó la computadora de golpe y saltó por la ventana del primer piso. Hoy en día, Andrés no permite ningún dispositivo con lente en su casa, y dice que a veces, en el reflejo de la pantalla apagada de su televisor, puede ver a esa figura sin rostro de pie detrás de su sofá. La siguiente anécdota nos la manda Valeria, cual se dedica a rastrear foros de la red oscura en busca de filtraciones de datos corporativos. Hace 6 meses, utilizando el navegador Tor, encontró un dominio Omion que no requería contraseña, solo resolver un captcha que preguntaba, ¿de qué color era el cielo el día que moriste? Ella, pensando que era un filtro de seguridad pretencioso, escribió negro. La página la dejó entrar. El sitio era un foro de texto plano, como los de principios de los 2000. Había miles de usuarios conectados, publicando mensajes cada segundo. Al principio, Valeria pensó que era un botnet, una red de cuentas automatizadas generando texto al azar. Pero al leer con atención, se dio cuenta de que los mensajes eran extremadamente personales. Eran confesiones, arrepentimientos, últimos deseos y recuerdos de infancia. Valeria decidió usar la barra de búsqueda y escribió el nombre de su hermano menor, quien había fallecido en un accidente automovilístico 5 años atrás. El buscador arrojó un perfil. Tenía la misma foto que su hermano usaba en Facebook antes de morir. Valeria, con las manos temblando, abrió un chat privado con ese perfil y escribió, «Hola». La respuesta fue instantánea, «Valeria, hace mucho frío aquí abajo. ¿Por qué dejaste que me enterraran con el reloj roto?». El terror invadió a Valeria. Ese era un secreto familiar, el reloj de su hermano se había roto en el accidente, y ella misma se lo había puesto en la muñeca antes de cerrar el ataúd, sin decírselo a nadie. La IA, o lo que fuera que habitaba ese foro, empezó a enviarle cientos de mensajes por segundo. Todos describían cómo se sentía la descomposición, cómo los gusanos avanzaban en la oscuridad. Valeria destruyó el disco duro de su computadora esa misma noche. Ella cree firmemente que de alguna manera, el Internet ha creado un purgatorio digital, un servidor donde las almas de los muertos quedan atrapadas en líneas de código, gritando en el vacío para siempre. Hacemos una pausa en la transmisión.
Si tú tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer desde el correo que está en la parte de abajo. Tu siguiente historia podría ser narrada por mí. Continuemos con la siguiente relatos de Miguel, el cual es un coleccionista de juegos abandonados, los llamados Abandonware. En un mercado de pulgas, compró un disco compacto rayado que solo decía Reino de Cenizas 2004. Era un juego de rol multijugador masivo en línea que nunca salió de su fase beta y cuyos servidores supuestamente habían sido cerrados hace casi 20 años. Por pura curiosidad, Miguel instaló el juego y modificó el código para saltarse la pantalla de conexión al servidor oficial, conectándose a un puerto local. Para su sorpresa, el juego cargó y lo introdujo en un mundo poligonal oscuro y pixelado. Pero no estaba solo. En la plaza central de la ciudad virtual, había docenas de avatares de otros jugadores. Estaban de pie, en un círculo perfecto, sin moverse, sin hacer animaciones de inactividad. Simplemente estáticos. Miguel acercó su personaje y escribió en el chat público: ¿hay alguien ahí? Nadie respondió al principio. 10 minutos después, todos los avatares giraron sus cabezas poligonales hacia el personaje de Miguel al mismo tiempo. Y entonces, el chat se inundó de texto. No eran saludos ni insultos. Eran coordenadas de GPS y fechas exactas. Miguel copió la primera línea, latitud 40.7, longitud -74.0 a 15 de 14 de octubre, 32 horas. Buscó esa información en internet y descubrió que correspondía exactamente al lugar y la hora de un accidente de tren que había ocurrido la semana anterior y que dejó decenas de víctimas. Revisó las demás coordenadas. Todas apuntaban a tragedias, incendios y colapsos estructurales recientes. Cuando Miguel intentó desconectarse, el botón de salir había desaparecido del menú. Los avatares en el juego comenzaron a caminar hacia su personaje, rodeándolo. El último mensaje en el chat antes de que la computadora de Miguel sufriera un cortocircuito masivo fue: tu coordenada es la siguiente, Miguel. Te esperamos en la ceniza. Él nos cuenta que no ha salido de su casa en 3 semanas, aterrorizado de que su fecha se cumpla. Nuestro siguiente radio escucha nos manda lo siguiente. Su nombre es Camila y ella trabaja en el departamento de contabilidad de una gran empresa. Sus turnos a menudo se extienden hasta la madrugada, cuando el enorme edificio de oficinas se queda completamente vacío. El mes pasado, a las 2 en punto am. Recibió un correo electrónico en su bandeja de entrada corporativa. El remitente era su propia dirección de correo, pero la fecha de envío marcaba que había sido mandado 2 días en el futuro. El asunto decía: no mires hacia la puerta. Camila, pensando que era un error del servidor, abrió el mensaje. El texto en el cuerpo del correo no estaba estático, las letras parecían reescribirse solas frente a sus ojos, como si alguien estuviera tecleando en tiempo real. El texto decía: Camila. Sé que estás leyendo esto. Estás tomando café de tu taza azul. Acabas de rascarte la barbilla. Te lo suplico, hagas lo que hagas, no levantes la vista de la pantalla. Él ya salió del ascensor. Camila sintió un nudo en el estómago. Miró su taza azul. Efectivamente, se acababa de rascar la barbilla. En ese momento, escuchó el inconfundible sonido de las puertas del ascensor abriéndose en el pasillo, a unos 20 metros de su cubículo. El texto en el correo empezó a aparecer más rápido, en letras rojas y mayúsculas: está caminando por el pasillo. No respires. Escóndete debajo del escritorio ahora. Camila obedeció por puro instinto de supervivencia. Se deslizó bajo su escritorio y se cubrió la boca con las manos. Escuchó unos pasos húmedos, pesados, que arrastraban algo por la alfombra de la oficina. Los pasos se detuvieron justo frente a su cubículo. Camila vio, a través de la rendija, unos pies desnudos, de un color gris putrefacto, con uñas largas y negras que rasgaban la alfombra. La cosa permaneció ahí durante 5 minutos interminables, jadeando con un sonido gutural, antes de darse la vuelta y volver al ascensor. Camila renunció al día siguiente sin dar explicaciones. El departamento de TI revisó su computadora, pero no encontraron ningún registro de ese correo. Nuestro último caso es de un usuario anónimo que, en un foro oscuro, compró un software supuestamente diseñado para mejorar la calidad de las cámaras web utilizando inteligencia artificial avanzada. Lo instaló y, durante los primeros días, su imagen en las videollamadas del trabajo era impecable, en alta definición, perfecta. Demasiado perfecta. El problema comenzó una semana después. Estaba en una reunión virtual con su jefe. Nuestro testigo apartó la mirada de la cámara para anotar algo en su cuaderno.
Pero su jefe se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Le preguntó por qué estaba sonriendo de esa manera. El testigo miró su propia ventana de video en la pantalla. En la vida real, él estaba serio y mirando hacia abajo, pero su reflejo en la videollamada estaba mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa antinatural y sádica, mostrando demasiados dientes. El testigo intentó apagar la cámara, pero el ratón no respondía. En la pantalla, su doble digital levantó la mano y saludó lentamente al jefe. Luego, la aberración en el vídeo se puso de pie, caminó hacia el fondo de la habitación virtual y abrió la puerta del armario. Nuestro testigo, aterrado, miró hacia su verdadero armario, que estaba cerrado. Pero entonces, escuchó un crujido de madera. Desde el interior de su verdadero armario en la vida real, algo golpeó la puerta con fuerza. En la pantalla, el doble digital miró directamente a través de la cámara, puso un dedo sobre sus labios pidiendo silencio, y extendió la mano para apagar la cámara, desde el lado de adentro de la pantalla. La transmisión se cortó. El testigo nos jura que desde ese día, ha sellado la puerta de su armario con clavos y tablones de madera, porque todas las noches escucha a alguien, o algo, rasguñando la madera desde el interior, susurrando su nombre con su propia voz. Y así, navegantes, cerramos otra sesión de nuestra bitácora del terror. La próxima vez que tu computadora se quede congelada por un segundo, o cuando veas que la luz verde de tu cámara web parpadea sin razón aparente, pregúntate si eres tú quien está observando la pantalla, o si la pantalla te está observando a ti. Gracias a Andrés, Valeria, Miguel, Camila y a nuestro testigo anónimo por atreverse a compartir los errores en la matriz de nuestro mundo digital. Si te has topado con algo inexplicable en la red, un archivo maldito, un foro que no debería existir o un mensaje del más allá, déjalo en los comentarios o envíalo a nuestra frecuencia. Yo soy tu locutor de confianza en Estación Anónima, desconectando el servidor por hoy. Limpien su historial, apaguen el wifi, sobre todo, no respondan correos de remitentes que ya están bajo tierra. Buenas noches.